Retomamos nuestro tema de producción de plantas aromáticas, medicinales y hortalizas en forma limpia. Hoy iremos al campo para ver cómo se desarrolla el cultivo y se produce en forma limpia sin la utilización de agroquímicos. Venimos de la zona de plantulación y ya venimos al campo. ¿Qué procedimientos tenemos ahí? Bueno, el procedimiento en el campo debemos considerar la preparación del suelo con todos sus correctivos, la aplicación de la materia orgánica, la aplicación de los correctivos que tengan deficientes en los suelos y la adición de los otros microorganismos donde vamos a vacunar también el suelo. No solamente traemos vacunadas las plantas de la plantulación, sino que en el trasplante debemos hacer la plantulación. La preparación del suelo se hace en esta granja de dos tipos. Una que es manual, la forma tradicional, con la azada, con el asadón, con la pala, siempre y cuando las condiciones de suelo estén en mucha humedad y el terreno no esté muy apelmazado. O la hacemos en forma mecánica a través de una motoazada de baja rotación para evitar mucha erosión, pero la utilizamos cuando el suelo está muy compactado y las condiciones de humedad no lo permiten. Posterior a esa labor de preparación de campo, entonces procedemos a hacer el encamado o el eriado de acuerdo al tipo de planta que estamos sembrando. Hay unas plantas que se trabajan en camas y otras que se trabajan en eras. En camas, que son más permanentes, trabajamos las plantas de un ciclo de vida mucho más largo, 2, 3, 4 años. Y en eras trabajamos las plantas que son de ciclo corto, 2, 3 meses, 6 meses, como puede ser un tomate. Después de tener la preparación de las camas, procedemos a instalar el sistema de riego. Previamente está pues su línea de distribución central, adecuamos las mangueras, revisamos que no hayan obstrucciones, hacemos el lavado, la limpieza de dichas mangueras y hacemos el trasplante. Nuestras condiciones topográficas no nos permiten hacer trasplantes mecanizados, entonces son todos trasplantes manuales, en donde al momento de hacer el trasplante volvemos e inoculamos la bandeja en inmersión con los biocontroladores. Cuando tenemos la plantación y ya hemos hecho el trasplante, entonces suministramos el riego adecuado para que estas plantas no sufran por estrés y se nos pierdan por deshidratación. Y en la medida en que va creciendo cada una de las plantas, les vamos aplicando periódicamente los hongos biocontroladores o los otros productos si encontramos algún insecto plaga. En términos generales, llevamos el cultivo hasta su clímax en estas condiciones. Pero como acá no solamente tenemos hierbas, sino que tenemos tomates y tenemos lechugas, cada una tiene un ciclo de vida y un ciclo de reproducción muy diferente. La lechuga es trasplante, corte, aproximadamente en 5 semanas y media. El tomate es un cultivo de un ciclo más largo, aproximadamente entre 5 y 6 meses. Y las hierbas aromáticas casi todas son de ciclo largo, donde se hacen cortes cada vez que hay un brote que nos dé el tamaño y la proporción adecuada. Cuando vamos llevando las plantas, les vamos dando también el soporte necesario que ellas requieren en caso de que sea indispensable o necesario. El tomate, como este que vemos acá, o el pepino son plantas que por la falta de rigidez de sus tallos no pueden con su propio peso, entonces se volverían rastreras y rastreras perdemos la calidad del fruto y la viabilidad de las mismas flores. Entonces esas plantas se cuelgan o se tutorean. Las que son rastreras procuramos evitar de que haya contacto con el suelo demasiado húmedo o demasiado seco para prevenirle también la incidencia de enfermedades fungosas en dichas plantas. Por último, cuando se hace la cosecha en los cultivos de ciclo corto, arrancamos por parejo, limpiamos el suelo y volvemos a hacer nuevamente la preparación para el próximo ciclo de cultivo. Es de anotar que cada ciclo de cultivo se rota con especie diferente, excepto en las hierbas aromáticas de larga vida, porque se rotarían cada 2 o cada 3 años, pero siempre no se repite cultivo en el mismo sitio. Cuando viene la cosecha de las aromáticas, que es por corte parejo,
pues ahí se crean una cantidad de heridas. ¿Cómo tratan esas heridas? Después del corte de las hierbas aromáticas, el ideal sería aplicar una pasta cicatrizante, un poco complejo y difícil, sabiendo que hay muchas yemas en cada planta, pero se hace la aplicación del tricoderma, que nos ayuda a prevenir la presentación de hongos a través de esas heridas. Y ya el resto de plagas y enfermedades es según monitoreo. Según monitoreo, se hace monitoreo permanentemente. Utilizamos una aspiradora agrícola para revisar qué insectos plaga podemos tener en determinado momento en el cultivo. Otra cosa que es importante es el tema de la alelopatía o las plantas que repelen insectos. Háblenos de eso. Hay alelopatía entre todas las plantas, especialmente porque hay unas plantas que no son atacadas por unos insectos que sí atacan a otras. Entonces la conjunción de unas plantas con otras entorpece el sentido del insecto para volverse insecto plaga. Hay muchas ejemplos en la literatura y de uso común, pero se utiliza la albahaca cerca del tomate, los cultivos de ají cerca a otros cultivos como las cebollas, en las lechugas se utiliza mucho que estén mezcladitas con los cilantros, en las hierbas aromáticas que no sean todas las camas continuas de una misma especie, sino que sean alternadas, la hierbabuena con el tomillo, el orégano con el romero, en fin, eso hace que la mezcla de olores en el ambiente sea muy distinto y los insectos pues no tengan esa habilidad de llegar a un solo cultivo o una sola planta. Tradicionalmente se tiene la creencia que los cultivos se deben de mantener limpios de plantas mal llamadas malezas. En la actualidad este concepto está siendo reevaluado y se habla de arbences, y se tienen muchas experiencias exitosas en las que se busca una asociación entre ellas y así obtener efectos de sinergia que hacen más competitivos los cultivos. Entonces vamos a hablar de un tema que ha sido muy contradictorio en los cultivos, que es el tema de malezas. ¿Cómo consigue usted las malezas o las arbences? Buenesas. Realmente las malezas no son malezas, sino que son buenas dependiendo del ciclo y del tamaño del cultivo. Es cierto que en las plantas recién trasplantadas y en las fases iniciales, cualquier planta adicional, llámese maleza o no maleza, compite con el crecimiento de esa planta. Entonces, en ese sentido, sí sería una maleza por competencia en crecimiento y desarrollo. Pero ya cuando la planta cultivo número 1 se desarrolla a un punto donde la competencia por espacio y por luz que le puedan hacer las arbences no se consideraría una maleza, sino que se considera una bueneza porque dentro de estas malezas, entre comillas, viven una serie de insectos que son controladores de otros insectos. Entonces viven las avispitas, viven las mariquitas, viven las hormiguitas, que nos ayudan a controlar ciertas enfermedades que nos dan en los cultivos. Pero cuando uno aprende a manejar las malezas y a manejar los cultivos, uno asocia dos cultivos, uno que llamamos maleza y uno que llamamos un cultivo madre o cultivo normal, principal, por llamarlo de esa manera. En este caso tenemos un cultivo de lechugas en donde se ha asociado la semilla de la guasca para tener dos cultivos en un solo sitio, y en la guasca nos viven los insectos depredadores de los patógenos que nos pueden afectar a las lechugas. Entonces no le tengamos miedo a las malezas, no le tengamos miedo a ver esto como un patio, no nos dé miedo ver que se nos pierde un sitio o dos sitios dentro de una cama. No, esos son espacios donde la naturaleza, donde la biología, donde el crecimiento mismo y la interacción entre el mismo cultivo como tal necesita para que haya una buena agroecología. Doctor, ampliemos un poquito esto más de la guasca, porque nos están viendo en toda Latinoamérica. ¿Para qué se usa esa planta? La guasca es una planta que básicamente tiene un uso condimentario. Es muy clásico el arroz con guasca, y el ajiaco sin guasca no es ajiaco. Le da un sabor, un toque muy especial a cierto tipo de alimentos. Básicamente ese es el mayor uso que tiene la guasca en nuestro medio. Ahí nos metimos en otra, que es el ajíaco.
El ajiaco es un tipo de alimentación muy característico del altiplano cundiboyacense. Consiste en una sopa de pollo desmechada con 3 o 4 variedades de papas y unas mezclas adicionales de algunas hierbas y algunos condimentos, dependiendo de algunos gustos, la crema de leche, las alcaparras, el cilantro, en fin, es un alimento muy típico de la zona cundiboyacense. Bueno, volviendo a nuestro tema entonces de las buenesas o las arbences, no hay que tenerle tanto miedo a este tema. No señor, en lo más mínimo. O sea, en un cultivo recién plantado, sí, tengamos mucho cuidado, mucha precaución y no las dejemos crecer. Cuando ya el cultivo llegó a un punto donde se puede defender, dejemos que las arbences crezcan. Tienen otros factores muy importantes, y es las raíces que nos ayudan a sostener el suelo y nos evitan la erosión. Esas raíces, cuando volvamos a preparar el suelo e incluso esas mismas hierbas que quedan de las malezas, las incorporamos en el suelo y nos van generando y mejorando la capa vegetal de nuestro suelo. Y la alelopatía que puede existir entre unas y otras, alelopatía tanto radicular como alelopatía tanto foliar.